días, buenas tardes ya a esta hora. Disculpad este pequeño retraso que hemos tenido, que estaba previsto que empezáramos a la 1, pero ya estamos aquí. Estamos con este foro que es sobre presente y futuro del sistema de cercanías en España, el caso Rodalies, y por eso estamos en el Hospitalet, estamos en el centro de formación de Renfe en el Hospitalet. Este foro es uno más de toda esta serie de encuentros que vamos organizando en Infolibre y, bueno, a ver, que me están indicando y me pierdo, perdonadme. Bueno, es uno de estos foros que nosotros organizamos en Infolibre y os recuerdo que el anterior que celebramos hace solo unos días fue sobre la salud en la mujer en el deporte, el anterior fue sobre vivienda, el anterior fue sobre visibles, sobre la invisibilidad de las mujeres, ¿no?, en todas las facetas de la sociedad, y hoy venimos a hablar de cercanías y del caso específico de Rodalies, que es algo que a muchos ciudadanos les preocupa y que está en la boca de muchos, ¿no? Lo hacemos con la colaboración de Renfe y desde luego lo hacemos porque vosotras, socias y socios de Infolibre, estáis ahí siempre apoyando y es fundamental que lo sigáis haciendo y que animéis a más gente a hacerlo para que podamos seguir hablando de temas como este. Así que ya sabéis, como siempre dice Jesús Maraña, corred la voz. Y ahora vamos a hablar con Cristian Muñoz, que es el director de Planificación y Desarrollo Estratégico de Movilidad en Renfe. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, Eugenia. Muchas gracias por haber venido. Voy a mirar a ver a qué hora empezamos para no irnos de tiempo, que luego no me regañen. Bueno, decía que Cristian Muñoz es el director de Planificación y Desarrollo Estratégico de Movilidad en Renfe y desde esa posición coordinas la visión a medio y largo plazo de los servicios de cercanías y media distancia, que es un ámbito clave para la movilidad cotidiana de tantísima gente, ¿no? De hecho, concentra más del 80% de viajeros de la compañía, ¿no? Con una red que mueve cerca de 450 millones de viajeros al año, supera el millón y medio de desplazamientos diarios y opera en 15 ámbitos urbanos. Cercanías es hoy ya el principal servicio ferroviario del país, público. Cristian Muñoz participa directamente en la definición de los planes de inversión, renovación de flota, digitalización y sostenibilidad que deben permitir que este sistema que gane fiabilidad y capacidad en un contexto de un enorme crecimiento de la demanda y de una cantidad de obras prácticamente sin precedentes, especialmente en Rodalies, ¿no?, que por eso estamos aquí. Entonces, Cristian, Cercanías mueve más del 80% de los viajeros de Renfe sobre solo el 15% de la red ferroviaria. ¿Qué dice este dato sobre la presión que soporta el sistema? Bueno, pues se hace una relación muy básica. La red ferroviaria a nivel nacional estamos hablando de unos 15.500 kilómetros de red, y si cogiésemos todo ese conjunto de núcleos urbanos que ha comentado de cercanía, en España pues son algo más de 2.000 kilómetros. Se da ese 15%. O sea, el 15% de todos los kilómetros de la red ferroviaria a nivel nacional se concentran en el 80% de los viajeros de Renfe, ¿no? O sea, es verdad que tenemos servicios de alta velocidad, tenemos servicios de Avant, de media distancia por el resto del país, en otras zonas no urbanas, pero ahí se nos concentra la gran mayoría, ese 80%, ¿no? Por tanto, da una idea de la presión a la que se encuentra ese sistema de transporte, en el cual se concentran muchos desplazamientos y muchos trenes en un reducido espacio de superficie. Y esto está en vías de resolverse, suponemos. Claro, una de las condiciones que estamos planteando ahora es la mejora de la infraestructura de esa red de cercanías, no solamente pensando en la vía, ¿no?, también la mejora sustancial de la flota. Ya Renfe ha hecho una inversión histórica en la flota de cercanía a nivel nacional, con 315 trenes y 3.600 millones de euros, que son cantidades que nunca históricamente se han planteado en la compañía. Y con esto esperamos dar un cambio sustancial en la oferta de servicios de transporte en cercanías a nivel nacional. Y Rodalies, dentro de todo este sistema de cercanías nacional, ¿en qué cosas es singular y qué comparte en cuanto a problemas estructurales con el resto de la red? Bueno, la singularidad de Rodalies sobre todo está en la situación actual de presión en el que se encuentra la red, con una carga en cuanto a obra en ejecución simultáneamente, que hace muy difícil digamos, la continuidad de muchas veces el servicio ferroviario, ¿no? Rodalies, bueno,
es habitual la época en la que tenemos un corte de línea, tenemos que establecer sistemas de alternativos de transporte por carretera para suplir esas necesidades. Tenemos que imponer en muchas ocasiones molestias a los usuarios para poder hacer esos tránsitos. Y esto es lo que tenemos que pasar esta época, ¿no? Porque realmente es así, vamos a tener que pasar por ese tránsito para poder tener un servicio mucho mejor. Es imposible pretender que Rodalies pueda mejorar si no se acometen esas inversiones. Pero ¿y hasta qué punto son las obras las que explican todos los problemas actuales de puntualidad, de fiabilidad y demás? ¿Son solo las obras o hay más elementos? Sí, hay también más incidencias en las que le afectan al servicio, no solamente la hora. Como digo, la obsolescencia del material móvil, los trenes también es un problema a la hora de tener incidencias, y esto esperamos resolverlo en gran medida con la renovación de flota que comentaba, ¿no? Muchos de esos 315 trenes van a venir a Rodalíes y van a mejorar sustancialmente la prestación de servicio en cuanto al material móvil, ¿no? También Rodalíes, no solo todas las incidencias son por infraestructura o por material móvil, ¿no? Hay un número elevado de incidencias que son por condiciones totalmente imprevisibles, ¿no? Como pueden ser climatológicas, que podemos tener, arrollamientos de problemas en la vía porque nos encontramos con un desprendimiento de tierra, o simplemente animales que aparecen en la vía y generan una inutilidad del vehículo y necesitamos parar el servicio y restablecerlo. Esto lleva a veces mucho tiempo y, lógicamente, una incidencia que tenemos que resolver, ¿no? Y conlleva pérdidas de capacidad y pérdidas de frecuencia, ¿no? O sea, no todo es material y obra o infraestructura, sino también hay imponderables que surgen en el día a día. Hablábamos un poco de esa inversión, ¿no? Y de todo ese trabajo que se está desarrollando para mejorar la red, y de hecho entre 2024 y 2030 hay previstos varios hitos clave en material rodante, señalización y en infraestructuras. ¿Cuáles crees que van a ser los más determinantes para el usuario, los que más va a notar el usuario? Bueno, a nivel nacional, como digo, el tema de flota en esos 5 años, el cambio va a ser sustancial. En todos los núcleos de cercanía se van a ver beneficiados por esta infraestructura nueva, y luego de esta inversión nueva. Y, como digo, en infraestructuras también, no solamente en Rodalíes. La carga ahora mismo infraestructural, tanto que ha cometido el Ministerio con recursos propios como a través de fondos FEDER, se extiende por todo el país. Tenemos infraestructuras de en torno de miles de millones de euros en núcleos de cercanías como Valencia, como Madrid, también en la zona del País Vasco, en San Sebastián, en Bilbao, en Asturias, Cantabria. Son muchos los núcleos que se están acometiendo obras que, sobre todo, lo que buscan es un mejor mantenimiento de la infraestructura y también una mejor capacidad para poder prestar el servicio. Yo hay una cosa que me pregunto, ¿no? Como usuaria también muchas veces, y cuando oyes a la gente, ¿no? Que se queja y tal, ¿no? Desde una posición como la tuya, ¿cómo se decide lo importante cuando todo es urgente? Bueno, pues es difícil a veces, ¿no? Porque surgen muchas circunstancias, pero bueno, yo creo que ahora también con la llegada de la nueva presidencia a Renfe, yo creo que lo habréis notado en algunas declaraciones que ha hecho en alguna ocasión. Nos centramos en el viajero todo lo que podemos, ¿eh? O sea, cuando hay una incidencia tenemos que intentar resolverla, no si por mantener una operación de transporte, un servicio de transporte, sino porque ahí fuera pues tenemos personas que se están viendo afectadas en sus horas de llegada al trabajo, en sus horas de llegada a clase, o tiene que llegar a un examen, o simplemente porque desea llegar a su casa, ¿no? Y esto muchas veces, pues, como digo, son imponderables que nos impiden poder decir no podemos tener incidencia cero. Eso va a seguir ocurriendo y seguirá ocurriendo en el futuro, pero creo que el resolver la incidencia en la mayor brevedad posible y el comunicarle a esos usuarios qué es lo que está pasando y a qué deben de atenerse, yo creo que es muy importante. ¿Qué papel están jugando la digitalización y la gestión inteligente del tráfico para mejorar la regularidad del servicio? Bueno, pues ahora mismo en Renfe otro de los proyectos que estamos acometiendo es una renovación integral de los centros de gestión. Los centros de gestión en Renfe son centros en los que monitorizamos todos los servicios de ferroviarios, también en los de cercanía, y donde establecemos, cuando hay una incidencia, cómo reintentar resolverla a través de una derivación de flujos, de líneas de trenes, o pasándolo a otras vías, o simplemente haciendo algún tipo de conexión entre una línea y otra, ¿no?
Y también, y vuelvo a lo de antes, donde hacemos también como el proceso de comunicación de esta incidencia al usuario a través de los servicios de megafonía, en estaciones, en trenes o simplemente comunicaciones a través de los distintos canales que dispone Renfe, ¿no? Y ahí es donde en esa mejora queremos actuar, no solamente en esa mejor monitorización o mejor gestión de la incidencia, sino también cómo comunicar más eficientemente al usuario cuando ocurre algo. Estábamos hablando de la presión que ya tiene la red y yo me pregunto, o sea, estamos cada vez más hablando también de cómo hay que ir dejando el vehículo privado, utilizar más el transporte público y demás. Claro, pero ¿está la red preparada para absorber ese trasvase desde del vehículo privado al tren? Está preparada y lo va a estar mejor preparada cuando pase un tiempo, ¿no? Esperemos. Y esto tampoco no estamos inventando la pólvora, ¿no? Cercanía fue un servicio que nació en los años 80, sobre todo porque lo que hizo fue una evolución del sistema ferroviario tradicional que había en España, que era un servicio que estaba, digamos, pensado, concebido para un transporte interurbano, cuando empezó el ferrocarril en el siglo XIX en España, pero llegado el año 80, la nueva realidad de las ciudades, las aglomeraciones urbanas, los viajeros cotidianos exigían esos flujos de movilidad que dice, esa necesidad, esa demanda de movilidad, sobre todo de la periferia a las zonas centrales, ¿no? Hemos pasado un tiempo, en esa adaptación se hizo en su momento, se crearon las cercanías en España y se dio respuesta a eso. De hecho, exponencialmente crecieron mucho en esa época en cuanto a demanda, ¿no? Porque se hizo una mejora en flota, porque se hizo una mejora en infraestructura, porque se adaptaron muchas de las estaciones, entonces estaciones tradicionales que pasaban a ser de cercanía, se pusieron sistemas de billetaje para integrar distintos modos dentro de las ciudades. Y como el ferrocarril es un sistema muy inercial, es muy difícil cambiarlo, es muy difícil, un tren tarda mucho tiempo en construirse y tiene una vida útil muy larga, también le ocurre lo mismo en la infraestructura. Ese sistema inercial pues ya ha pasado de esa época de los años 80, pues ha ido poco a poco envileciendo y yo creo que estamos en una segunda época de renovación del cercanía, ¿no? Donde hemos vuelto a tener a nivel nacional un impulso en la infraestructura, en la mejora de la infraestructura. De nuevo volvemos a tener una renovación importante de la flota, se están poniendo sistemas de billetaje integrado novedosos, como el que ha anunciado el presidente del gobierno esta misma semana. Y bueno, en definitiva, estamos viendo una época, a mí me recuerda mucho a esa de los años 80. En toda esta estrategia de movilidad sostenible, que además es una estrategia que marca el Estado, como es lógico, ¿cómo encaja Rodalies aquí dentro? Bueno, Rodalies ahora mismo es el segundo núcleo en demanda de todo el país. Movemos un 25% de todos los servicios de cercanía se mueven en Rodalies. Estamos hablando de muchas personas en las que el sistema pues, es fundamental. Es verdad que existen otros sistemas de transporte público colectivo de gran capacidad en esta zona urbana, pero Cercanías tiene una presencia territorial y en cuanto a capacidad de transporte muy elevada. Entonces, todo lo que sea mejorar, desde luego va a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y en ese proceso de mejora, ¿cómo valoras el proceso de descentralización y la coordinación con la Generalitat después de la cesión de las competencias en el Bueno, el caso de Rodalies? proceso sigue avanzando yo creo que a buen ritmo y es verdad que con la Generalitat estamos trabajando conjuntamente y tanto en la elaboración de los planes como en la propia mantenimiento de los servicios y las modificaciones, lógicamente estamos en coordinación, ¿no? No olvidemos que es la entidad que obtiene la competencia ahora mismo en el servicio y como operador debemos de vernos a ello. ¿Y qué lecciones o qué lecturas sacáis de otros modelos como el Euskotren u otros europeos similares? ¿Qué aprendizajes estáis intentando aplicar en esta nueva etapa? Bueno, yo creo que ahora mismo en cuanto a traslado de alguna innovación, no por el Euskotren, sino en general, yo creo que una de las mejoras sustanciales, y me vuelvo otra vez al proyecto que hemos dicho antes de mejora de los centros de gestión, yo creo que la inteligencia artificial tiene que entrar ya de lleno en los sistemas de gestión de Renfe, ¿no? Pero muchas veces todavía en algunos procedimientos nos atraemos algunos mecanismos quizás de épocas anteriores y creo que aquí tenemos mucho margen de mejora. Si vamos a lo concreto, intentando ser realistas, por un lado en Rodalies y por otro lado en el resto de España, ¿cuándo va a empezar el usuario a notar
de forma efectiva todas estas mejoras? Bueno, si todo va bien este año vamos a empezar a tener trenes nuevos en Rodalía. ¿En 2026? Sí, sí. Este año que viene yo creo que esto será una realidad y lógicamente la obra todavía les llevará más tiempo, pero bueno, poco a poco se están haciendo proyectos. De hecho, ahora hace poco iniciamos el proyecto también en el PAT en la R3. Bueno, vamos a empezar a ver mejoras, como digo, no el abrir un tramo concreto mejora sustancialmente, pero sí es verdad que en ese tramo ya limita la posibilidad de algunas incidencias que antes sí que ocurrían, ¿no? Es verdad que tenemos que pasar por ese tránsito durante la obra, pero yo creo que esto paulatinamente se verá la mejoría, ¿no? Muy bien, oye, pues muchas gracias, Cristian, mucha suerte con todo. Muchas gracias. Y a vosotros y vosotras que nos estáis viendo, no os vayáis, que ahora volvemos con una mesa de debate. Tardamos nada. Gracias.
Hablábamos hace un momento con Cristian Muñoz de que Cercanías es el sistema de transporte público más utilizado en España y uno de los más complejos de gestionar. Cada día laborable mueve a más de 2 millones de personas y solo en 2024 superó los 450 millones de viajes. O sea, ya ha recuperado los niveles prepandemia. En el caso de Rodalies en Cataluña, hablamos de una red de más de 1.200 kilómetros, 202 estaciones y servicio a 166 municipios. Y el volumen de viajes diarios es de 410.000. Al mismo tiempo, Rodalies vive el mayor proceso inversor de su historia, lo comentábamos también antes, ¿no? en Cataluña y en el resto de España. Desde 2020 se han ejecutado cerca de 2.000 millones de euros solo aquí, con obras en marcha que afectan de forma directa al servicio en el día a día, pero que son imprescindibles para modernizar la red, ¿no? A esto se suma la llegada de 110 nuevos trenes, un plan de mantenimiento histórico y un paquete de medidas urgentes para mejorar información, seguridad y percepción de servicio. Este contexto de transición entre las incomodidades del presente y las mejoras futuras plantea muchas preguntas claves sobre coordinación institucional, experiencia de usuario, fiabilidad del servicio y cohesión territorial. Y de eso va esta mesa, de analizar los retos desde el terreno, de identificar qué cambios pueden devolver la confianza al sistema. Y para esto, para aterrizar este debate, nos acompañan hoy voces que tienen responsabilidades y miradas muy complementarias y que yo creo que pueden ser bastante útiles para este foro sobre el presente y futuro del sistema de cercanías en España, el caso de Rodalies. Tenemos a Antonio Carmona, bienvenido, que es representante institucional de Renfe en Cataluña y que está en contacto directo con la gestión del servicio y de la relación con el territorio, ¿no? En el servicio. Susi López, bienvenida también, directora general de Transports y Movilidad de la Generalitat de Cataluña, que aporta pues, la perspectiva de planificación pública y de política de movilidad. Tenemos a Carles García Ureta, que és vicepresidente de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic en Cataluña y que representa la mirada del usuario y la exigencia de calidad, información y fiabilidad en el día a día por parte de esta red. Y tenemos también a Luis Ubalde, desde la Oficina Técnica de Rodalies en Adif, que es la entidad responsable del pulso de las obras e infraestructuras que están transformando la red. Así que bienvenida, bienvenidos todos. Y vamos a charlar un ratillo, ¿no?, de todas estas cosas. Yo os voy a ir lanzando preguntas que en principio son para todos, ¿vale? O sea, respondéis quien queráis y luego en algún momento os plantearé alguna específica a cada uno, ¿vale? Pero yo creo que igual podemos arrancar hablando, igual puedes arrancar tú, Antonio, de cuáles son las obras verdaderamente críticas ahora mismo para eliminar los cuellos de botella en la red de Rodalies. Obras hay muchísimas, obras de mayor calado que ha comportado mayor afectación, como comentaba antes el director de planificación. Ahora mismo tenemos una obra importantísima en la R3 que supone un corte del servicio ferroviario durante 16 meses entre La Garriga y Mollet, ahora incluso hasta Barcelona. Tenemos obras activas en Sant Feliu, que una obra en Sant Feliu, que es la parte baja de una línea, nos obligó a reprogramar el servicio de todas las líneas que pasaban por el túnel de Plaza de Cataluña. El sistema de Rodalies, todas las líneas prácticamente pasan por los dos túneles de Barcelona, túnel de Plaza Cataluña, túnel de Paseo de Gracia. Cualquier afectación que se produce, aunque sea un extremo de la línea, muchas veces repercute en el conjunto del sistema, lo que provoca que en ocasiones la capacidad de resiliencia sea menor y la afectación sea mayor de cara al cliente. Obras, desdoblamiento de la R3, lo que supondrá el soterramiento de Sant Feliu, obras que se han ejecutado, por ejemplo, obras de menor calado, con importes grandes para las personas normales, pero dentro del ámbito ferroviario pequeñas, como el crecimiento, la prolongación de andenes de Arc de Triomf a 200 metros. Es una obra que tenía una inversión de 2,4 millones de euros, pero que permite poner trenes de 200 metros en la línea R1, trenes de 200 metros que te permiten incrementar la capacidad. Ahora mismo, estructuralmente, los túneles no permiten incrementar las frecuencias. ¿Qué trabajamos? En incrementar la capacidad, la oferta que dan los trenes. La inversión más importante, y por eso la dejo para el final, la llegada de nuevos trenes. Para Rodalies de Barcelona vendrán 72 trenes nuevos que permiten sustituir
e incrementar el parque. Incrementando el parque, ¿qué tendremos? Todos los trenes circularán en doble composición, es decir, irán al máximo de su longitud, dando la máxima capacidad de plazas posibles en la R1, en la R2, en la R4. Pero es que estos trenes también vienen a regionales. Tenemos 24 trenes nuevos de 100 metros que vendrán a regionales. Nos permitirá ir complementando las mejoras que estamos intentando implementar en el ámbito sur, evidentemente sin olvidar también a la parte norte. No olvidemos que el servicio de regionales en Cataluña es de lo más importante a nivel nacional. Movemos alrededor de, si son 127 millones que movimos en 2024 en el ámbito de Rodalies de Cataluña, 9,3 millones eran regionales. Es decir, somos la principal comunidad en ese sentido. Y finalmente 14 trenes más para lo que será la futura R16, que hay que hacer un cambio de ancho de vía. Si ahora tenemos un ancho convencional que se le llama, pasarlo a ancho internacional. Eso comporta obras, afectaciones, pero también de cara a futuro, mejora de la fiabilidad, de la regularidad, del confort que tienen nuestros clientes. Es la combinación de mejora de infraestructura con la incorporación de nuevos trenes. Sí, pero mientras tanto hay que vivirlo. Claro, y eso es lo que iba a preguntar, que yo creo que igual por aquí también podéis intervenir, incluso Carlas tú, porque esto afecta directamente al usuario, ¿no? Y es cómo se gestiona el impacto de la simultaneidad de todas estas obras con la operación diaria y con la experiencia de usuario, ¿no? ¿Cómo hacéis? Bueno, esto lo hace el operador básicamente, Sí. el combinarlo todo, ¿no? Pero nuestra obsesión desde la Generalitat sería que al final incidencias tienes, es inevitable que tengas, y obras es inevitable también, porque ya lo hemos dicho, tenemos que construir una red de futuro, ¿no? que nos pueda dar más capacidad y que pueda dar respuestas a las necesidades del futuro, pero como mínimo que cuando haya una incidencia tengamos unos sistemas que ayuden a reaccionar de forma rápida, pues que te doten de un plan de alternativo de transporte muy rápido, que te informen al usuario, de forma que el usuario pues a lo mejor está en la oficina, puede mirar, ver que ha habido una incidencia y esperar tranquilamente en la oficina, ¿no? Por tanto, las incidencias estarán siempre, por muy bien que se acabe gestionando en el futuro, ¿eh? Aunque tengamos un gran margen de mejora, pero aunque llegáramos a este margen de mejora y lo hiciéramos perfecto, incidencias habrán, porque un día habrá un atropello, un día habrá un tema de climatología, ya lo comentaba Cristian, y por tanto diríamos que en lo que tenemos que mejorar mucho es en la capacidad de respuesta frente a las incidencias. Y la información al usuario para nosotros es clave, ¿no? Y en esto se está trabajando. Renfe y Rodalies están trabajando para modificar, diríamos, el planificador actual que tenemos de cálculo de tiempo, ¿no? En tiempo real de cuándo vendrá el próximo tren, para que el año que viene pueda tener un margen mejor de cálculo, o sea, un motor de cálculo mejor y que ofrezca mejor información al usuario más acertada, ¿no? En esto estáis participando asociaciones como la tuya también para aportar Sí. ideas y... Sí, efectivamente, pues tenemos unos encuentros que tenemos cada 3 meses o así. Tenemos encuentros con la Generalitat y al final, sobre todo, pues desde las plataformas pues tenemos este feedback muy eficiente o muy continuo, sobre todo con Antonio, con la Generalitat, y entonces pues nosotros un poco nuestro trabajo es de estar ahí diciendo, bueno, pues esto no funciona, esto lo tenéis que mejorar, esto pues tiene que ser así, esto no nos gusta, y entonces un poco el papel que tenemos las asociaciones es un poco recoger las percepciones de los usuarios y elevarlos a las instituciones, al operador, y después pues tener un poco, tener esta voz independiente de, bueno, pues desde el punto de vista del usuario, para nosotros creemos que lo mejor, si el resultado final tiene que ser este, pues por ejemplo, en caso de una incidencia, pues el usuario tiene que saber primero cómo llegar a casa o llegar al trabajo y cuándo lo va a hacer. Entonces, para nosotros la información es clave, y saber en todo momento qué está pasando en caso de una incidencia o en caso de un corte o una reprogramación del servicio, pues qué tiene que hacer el usuario para poder llegar a su destino en el tiempo que se espera. Para nosotros, pues esto, lo más importante es pues el resultado final.
Y eso hará pues, que finalmente pues, la percepción, primero de los usuarios, después la opinión pública, pues vaya mejor. Para nosotros este es un aspecto clave. ¿Y os hacen caso de momento? Bueno, sí que yo creo que poco a poco, pues, a cosas que nosotros hemos ido, pues, ya no solo desde la PTP, desde la entidad que represento, sino también del resto de entidades y plataformas, pues, Dignito de las Vías, a Usuaris Avant Catalunya, a Salvem l'R2 Nord, a Per què no ens fotin el tren, pues sí que hemos hecho algunas mejoras. Por ejemplo, en el caso del pad de la R3, pues sí que dijimos, pues a lo mejor pues necesitamos más autobuses de Barcelona a La Garriga. Y bueno, pues se pusieron. O pues en el caso de cuando hubo el corte para el túnel de Roda, pues sí que pues, se hicieron algunas reprogramaciones que fueron importantes. Pues estas cosas sí que después de batallarlas mucho, es decir, no es decir, mira, que pasa eso, solucionamelo ahora. No. Bueno, amigo, como todo en la vida. Sí, lo tenemos que batallar bastante. Pero bueno, poco a poco, pues muchas veces pues sí que nos hace caso. Yo creo que lo que la línea que comenta Carlas para nosotros, para Generalitat y para Renfe, escuchar al territorio, escuchar al cliente, escuchar a las plataformas, escuchar a las entidades, nos permite aplicar mejoras que como clientes nos pueden transmitir, pero también nos permite muchas veces, que es importante, explicarnos por qué no podemos hacer determinadas cosas que de cara a los ojos del cliente se podrían de hacer de otra manera. Hay unos condicionantes en el entorno ferroviario que son muy complejos, pero el tener esa interlocución nos permite mejorar en algunos casos, pero en otros explicarnos del por qué se hacen las cosas de una determinada de otra. Pero hablas de interlocución y a mí me interesa mucho saber cómo es la interlocución entre los tres organismos, Adif, la Generalitat y Renfe, a la hora de anticipar todas estas incidencias. Luis, que tú no has intervenido todavía. Pues yo soy muy optimista y tengo una visión positiva de esta interlocución. Esta interlocución es buena y va incluso a ir mejorando. Va a ir mejorando. Primero partimos de un punto muy bueno. Hay un consenso en que las rodalías son una pieza imprescindible de la movilidad de las personas del territorio. Por tanto, no hay nadie que diga, no, mire, es que rodalías sobra, rodalías no, sustituyámoslo por otro modo de transporte. Por tanto, partimos de un elemento común, un punto de partida entre operadores, gestores de la infraestructura, titulares del servicio, usuarios, todos creemos en lo mismo. Por tanto, estamos alineados, cada uno desde sus posiciones. Y lo que tenemos que buscar es la manera de llegar mejor a ese objetivo, que es dar satisfacción a la movilidad de los usuarios. Los usuarios no es que sean importantes, es que son la razón de ser de todo lo que estamos haciendo, de mover los trenes, de construir infraestructura, de mejorar la infraestructura existente. Todo eso no es para que pasen trenes, no, eso es para contribuir a esa movilidad. Por tanto, en todos los frentes en los cuales estamos trabajando, desde las obras, desde la gestión del servicio, los planes alternativos de transporte, siempre, digamos, el núcleo fundamental es el usuario. En el caso de la oficina técnica, tenemos un papel asignado en cuanto a velar por un equilibrio entre las obras y el servicio. En estos momentos tenemos un ecosistema ferroviario muy tensionado porque se están haciendo muchas obras y eso, pues como sucedería, antes lo comentábamos, en un entorno doméstico, si hacemos obras en casa, nos encontramos efectivamente con una situación inviable para llevar una vida normal. Pues bien, tenemos que buscar un cierto equilibrio en que no nos veamos saturados por un exceso de obras. Ciertamente necesitamos mejorar la red que tenemos actualmente y tenemos que hacer actuaciones en esa red. Bien, a lo mejor tenemos que programar esas obras de una manera que permitan llevar a cabo, digamos, esa vida alterada de una mejor manera, con unos planes alternativos de transporte que sean posibles en aquellos espacios donde yo no estoy haciendo afectaciones, que no afectemos todo a la vez y sea imposible ofrecer una alternativa de transporte. Ahora mismo, ¿cuál es la obra que más problemas está generando? En estos momentos, bien, estaba antes comentando Antonio, las obras de la R3 son obras importantes por su duración y porque afectan también una línea sumamente relevante.
también la afectación que tenemos en la línea en la estación de San Feliu, en el soterramiento de San Feliu, es también una obra con una repercusión importante en el servicio. Estamos también actuando en Moncada, estamos también actuando en la R4 Sur, con actuaciones ligadas con el corredor mediterráneo. Todo esto, sin duda, está alterando sustancialmente pues, la capacidad que tenemos de ofrecer ese servicio de movilidad. Hemos de entender que el servicio de movilidad es un servicio tan básico como lo puede ser la electricidad o como lo puede ser el agua en nuestra vivienda. O sea, las personas necesitan la movilidad en su día a día y, por tanto, todos los agentes que participamos de esta movilidad tenemos que entenderla como tal, como un servicio básico. Con lo cual, no podemos plantear dejar sin movilidad, sin ese servicio básico a la población, sino que tenemos que dar alternativas. Y en ese sentido tenemos que trabajar todos. Susi, creo que ibas a decir algo. Sí, sobre la coordinación. Sí. Hablabas de la coordinación, Sí, sí, ¿no? sí. Luis ha explicado muy bien lo que sería la oficina técnica, que es un elemento de coordinación, diríamos, entre todas las obras que hace ADIF, que es el actor, bueno, él un poco representaría también la parte de ADIF, ¿no? Pero sería el tercer actor, ¿no? en todo lo que estamos haciendo. ADIF es el titular de la infraestructura, hace determinadas obras, Renfe le afecta porque tiene un servicio por encima y él lo que hace es esto que ha dicho, velar para que la afectación sobre el usuario sea la mínima posible. Por tanto, aquí establecemos, diríamos, lo que es la coordinación a la hora de realizar obras. Pero luego la coordinación, ¿no? que tenemos habitualmente pues con Rodalías, ¿no? con quien gestiona todo el servicio de Rodalías, pues es la propia subdirección ferroviaria, que es al final nosotros somos la autoridad ferroviaria, ¿no? La Generalitat es el titular del servicio, pues se coordina de forma semanal, mensual, con todos los órganos de la empresa de Rodalías, pero también hay un órgano por encima. O sea, el propio presidente está haciendo un seguimiento de todo el funcionamiento del propio servicio, ¿no? porque lo considera como un tema fundamental en esta legislatura, el poder mejorar todo el servicio de Rodalías y, por tanto, ejerce también lo que sería el mando, diríamos, desde un órgano superior a través del cual pues, va analizando los indicadores que cada 4 semanas se le van aportando para ver cómo va evolucionando todo el servicio. Por tanto, hay a nivel, diríamos, de presidencia y de consellería y luego a nivel de las direcciones y las subdirecciones. Y luego hay otra parte también importante que creo que puede interesar a la gente, ¿no? que sería toda la relación que hay entre la visión de futuro que te construyes, ¿no? de cómo tiene que ser el servicio y cómo eso va relacionado con las inversiones y todas las obras que tienes que hacer en el futuro, ¿no? Siempre ha existido un plan de Rodalías, siempre no, pero hace muchos años que existe el plan de Rodalías, que tú vas diciendo, bueno, pues vamos a ir haciendo todas estas inversiones, pero nos faltaba lo que era un plan, una visión de futuro de cuáles tienen que ser los servicios ferroviarios. Nosotros tenemos que aumentar mucho la frecuencia de la R1 porque resulta que la gente está yéndose a vivir al Maresma y, por tanto, tener esta visión de decir qué está pasando con la demografía, hacia dónde está yendo, porque a lo mejor en el 2040 y 50 esa línea tiene que ser muy potente, ¿no? Claro. Pues esto actualmente se está haciendo, es lo que se le llama un plan de servicios ferroviarios, donde acabas analizando qué es lo que te gustaría tener en el año 2050 y 40, para ver si hay que hacer algunas obras que no están en los planes de Rodalías actuales y que son fundamentales para poder tener esa oferta en el futuro, ¿no? Por tanto, esa relación también se ha mejorado muchísimo, diríamos, este último año de quien lleva la infraestructura. Somos dos direcciones generales diferentes, pero quien lleva todo el tema de infraestructuras, con quien lleva el tema de servicios ferroviarios. Vamos a hacer este plan conjunto de plan de servicios ferroviarios y de aquí que deriven obras que luego tendrán que pasar a la oficina técnica para ver cómo minimizamos esa afectación al usuario, ¿no? Me interesa mucho también saber, que a lo mejor igual aquí respondes mejor tú o incluso vosotros dos, y tú también, Carlas, a lo mejor, ¿qué es lo que se ha aprendido de episodios como el de Tarragona o el de Roda de Bará, ¿no? Después de todo esto, ¿qué lecciones se han aprendido para que no vuelva a ocurrir lo mismo? Bueno, si queréis, empezando sobre este tema, por ejemplo, en el caso de Roda, desde nosotros vimos como un cambio muy importante, primero porque era el primer gran corte que se hacía. Pero después, una cosa que hemos visto en estos grandes planes de alternativas de transporte es que ya no solo se ofrece el servicio de bus que va pueblo a pueblo y el bus directo, sino que además se refuerza con otros servicios
de conexión de autobús directo, por ejemplo. Pues en el caso de Roda, pues empezaron pues a haber también buses, si no recuerdo mal, pues no solo a Tarragona, sino también hacia Cambrils, hacia, bueno, pues todos en otros sitios, que no era solo pues parar en Torredembarra, Altafulla y Tarragona, también hacia, no solo hasta la estación de tren de Tarragona, sino también hasta el centro. Pues, y esto también lo hemos vuelto a ver en la R3. Ahora, pues si tú vas al gran centro operacional de Estepat, en Fabra y Puig, pues tendrás autobuses que van a Centelles, que van a Vic, que van a La Garriga, que van a todos los pueblos. Tenemos 2 líneas y esto pues es una diferencia muy importante, y yo creo que los usuarios de primero que hubo en Regional Sud y sobre todo ahora en la R3, pues yo creo que lo están valorando positivamente. De hecho, pues hay un poco esta broma que ahora están más contentos con el servicio de autobús que cuando había servicio en tren. Entonces, pues esto. Eso no quiere decir que queramos devolver el servicio de tren. Estos 16 meses yo creo que para los usuarios se harán muy largos, pero es importante el dar este servicio de autobús alternativo, y también pues la información, el avisar con antelación. Estas cosas, sobre todo en grandes cortes, pues ha sido una pieza que creo que ha ido cambiando bastante. Eso te iba a preguntar, que al final la clave de la pérdida de confianza de un usuario en el servicio está más en el retraso o en la incertidumbre, es decir, en no saber qué es lo que está ocurriendo. En la incertidumbre, clarísimamente. Es decir, si tú sabes que el tren está yendo mal por este motivo y que llegarás a tal hora a tu destino, dices, bueno, vale, me armo de paciencia, pero sé que llegaré. Pero si yo estoy parado pues yo qué sé, voy de Barcelona a Girona y me he quedado tirado en Cardedeu y no sé qué va a pasar y no sé cuánto va a tardar, esto es una cosa que al usuario le da mucha ansiedad y muchos problemas. O el usuario que está esperando el tren en un andén en La Granada y no sabe cuándo llegará porque justamente pues la aplicación de Adif no funciona bien. Pues cosas de este estilo son las que realmente generan desconfianza en el sistema. Y desde vosotros, o sea, ¿qué estáis trabajando para mejorar esa reducción, digamos, de incertidumbre? Es muy importante diferenciar lo que es una afectación programada, que te permite trabajar con tiempo, trabajar en las mejores soluciones alternativas de movilidad, combinando los servicios comparada con los servicios directos para mejorar esa rutina que le estamos cambiando al cliente. No olvidemos que cuando hay un plan alternativo de transporte le estamos cambiando la rutina a miles de viajeros, con lo cual tenemos que darle la mejor solución posible en cada caso. Obra programada puedes comunicarla con tiempo a entidades, territorio, medios de comunicación, viajeros, para que se puedan establecer cuál será su nuevo modo de movilidad y saberlo anticipadamente. Cuando se produce una incidencia en tiempo real en el servicio que estamos prestando, movemos 1000 trenes al día. Se producirán incidencias en el servicio, evidentemente, pero lo importante es reaccionar a tiempo. ¿Y cómo se está trabajando? Con medidas a corto plazo para mejorar el qué. Clave, la información. Clave, la gestión. Por eso el director hablaba antes de la apuesta por la renovación tecnológica y humana de los centros de gestión, para que la reacción ante incidencias sea lo más rápido posible, a nivel operativo y a nivel informativo. A nivel operativo, la gran cantidad de obras que afortunadamente de inversión que se está cometiendo en Rodalías después de muchos años de no hacerse, hace que esa capacidad de reacción sea menor de la que nos gustaría. Si se interrumpe el servicio, como pasó el viernes pasado en la línea R2, no tenemos 50 autobuses esperando para poder dar ese servicio alternativo. Después nos encontramos con incidencias que son vivas, que planteas una solución, pero la afectación o la avería evoluciona, o a mejor o a peor, y te hace cambiar de
de idea, en el sentido, vamos a establecer un transporte alternativo. Oye, no, mira, que se ha recuperado una vía, mejor en tren. Al viajero que lo tienes encaminado hacia el bus, ¿qué es mejor? ¿Volverlo al tren? ¿Seguirlo en el bus? Esa incidencia viva es muy complicada de gestionar y por eso la apuesta clara por la mejora de los centros de gestión operativos, ya sea de rodalías o de alta velocidad a larga distancia, porque el cliente, como decía Luis, está en el centro. El viajero que está parado en la Granada sufre, pero los 1.500 trabajadores que estamos en Renfe o en Rodalías también sufrimos por ese cliente, por no darle esa solución de movilidad que él quiere. Porque si está interrumpido tienes que buscar el bus, vehículos, conductores. Si es un fin de semana que hay un torneo deportivo en la población de al lado, no tienes buses. Si es un día entre semana por la mañana, los colegios. Una serie de complejidades que te hace sufrir porque no puedes ir a buscar con tu coche a los 100 viajeros que están parados en esa estación. Con lo cual eso también es transmitir el hecho de que hay un esfuerzo detrás, que somos conscientes de que hay problemas, pero se está trabajando también en esas medidas a corto plazo que también son básicas para mejorar en lo que es la fiabilidad y mejorar la confianza del cliente hacia el servicio que prestamos en Cataluña. Bueno, y que hay medidas que no pasan solo por la mejora de la infraestructura o no de la infraestructura ferroviaria, ya quiero decir, ¿no? O sea, porque al final todo esto que estás comentando, en términos prácticos, ¿en qué se traduce en la comunicación con el usuario? Es decir, estamos hablando de una aplicación móvil a través de la cual se informa o ellos pueden preguntar, no lo sé, pregunto, no tengo ni idea de cómo lo estáis articulando. La información directa al cliente, que la información sea clara y concisa y focalizada en cada caso. No es lo mismo la necesidad de información que tiene una persona en su casa que va a viajar dentro de 2 horas y consulta unos horarios, que la persona que está en la estación, que la persona que está en el tren. Con lo cual, toda la información tiene que tener en cuenta desde que el viajero piensa en viajar con nosotros hasta que acaba su desplazamiento. Y en el momento que se produce una incidencia, estamos cambiando este planteamiento que tenía de inicio, con lo cual tenemos que informar en cada caso. Y ese es el esfuerzo de información a través de todos los canales, mejorar también los canales de comunicación, mejorar el tema de la aplicación, el tiempo real, que el viajero sepa cuándo va a llegar su tren, que el viajero pueda tomar decisiones. Si hay una afectación que va a provocar retrasos de 20-30 minutos, si va a estar cortada la línea, que el viajero pueda tomar sus decisiones. Nosotros el día 12 de mayo, que es otro tema que se podría hablar, el acto vandálico que se produjo en Moncada, a nivel de información, a las 5 de la mañana, a través de todos los canales, el 99% de las personas que iban a viajar ese día no estaban en el tren, estaban pensando que lo harían en un momento dado. La información fue masiva, que no podíamos garantizar la prestación del servicio porque se había cometido un acto vandálico en Moncada de Bifurcació. Estás llegando al 99% de las personas que ese día te iban a coger. Si se produce una incidencia a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, en hora punta, tienes muchos viajeros en varias partes del proceso y es más complejo informar en tiempo real que informar en una previa de lo que vas a hacer tú en tu viaje. Es que es tan importante el tema de la APP como el tema de la megafonía, como el tema de que el propio maquinista te esté explicando el problema que hay y por qué el tren está parado. O sea, es lo que dice él, todos los canales deben funcionar porque todos tienen un uso para alguien, ¿no? Claro, pero al final, o sea, desde el desconocimiento, ¿eh? Sí. O sea, entiendo que el conductor y la megafonía es algo que lleva toda la vida ahí, ¿no? O sea, pero esto no ha estado funcionando. No es tan obvio. No es tan obvio que los maquinistas ahora hacen un esfuerzo bastante habitual y bastante recurrente de informar a los usuarios dentro del tren. Yo hace unos años esto no lo recuerdo. O sea, esto es una cosa que ha aportado nuevo y que da mucha paz. Cuando estás en el tren y te están explicando, pues estaremos 10 minutos parados por tal cosa. Da tranquilidad, ves a la gente que continúa con el móvil tranquilamente. Si no sabes nada, te genera angustia, empiezas a preocuparte, empiezas a contactar con llegaré tarde, ¿qué pasará? Pues da mucha paz. Por tanto, estos canales cada vez están más cuidados, más mimados. Y Susi, ¿qué papel juega Rodalies
en la cohesión territorial y en la movilidad metropolitana en Cataluña? Hombre, es fundamental. O sea, los corredores ferroviarios son los que han de estructurar la gran movilidad que tenemos en Cataluña. Y luego el autobús ha de complementar y también ha de hacer la función de gran corredor allá donde no tenemos un corredor ferroviario, ¿no? Si hay pues un Berga-Barcelona, ¿no?, que no tenemos corredor ferroviario, pues aquí tenemos que tener unas líneas de autobús express un poco que simulen el corredor ferroviario, ¿no? Pero allá donde tenemos corredores ferroviarios, para nosotros es fundamental que funcionen, porque cuando no funcionan, cuando hemos tenido problemas, cuando tenemos problemas, hoy en día todavía tenemos muchos problemas, en corredores, por ejemplo, como el R1 o el corredor de la R2, estamos teniendo una migración de gente que se va del corredor ferroviario a las líneas de autobús. A estas líneas express que se fueron poniendo un poco porque habían problemas con el servicio ferroviario, vamos teniendo una decantación de la demanda de uno al otro y ese no es el objetivo, para nada. O sea, lo que queremos es recuperar la confianza en el servicio de Rodalies para que la gente vuelva a los servicios ferroviarios porque son los más eficientes para mover a la gente. Por tanto, tiene un papel fundamental. El autobús debería dar esta capilaridad y esta resolución de movilidad de corredores donde no hay servicio ferroviario. Y luego la movilidad activa, las bicicletas y los patinetes, acabar de dar todavía más capilaridad sobre el territorio. Le preguntaba antes al director, pero os pregunto ahora a vosotros también. ¿Va a estar la red preparada para absorber ese trasvase que se va a producir desde el coche privado a la red con todas estas mejoras que se están haciendo? Pues estamos trabajando para que así sea, para que realmente todas estas actuaciones que estamos llevando a cabo permitan pues asumir los retos de movilidad que tenemos en el futuro. Hemos de pensar que nos encontramos pues con un territorio tensionado también por otros temas, como puede ser el tema de la vivienda, que genera pues una movilidad creciente, también digamos con un rango mayor geográfico, y eso obliga a que Rodalies pues, pueda ofrecer el servicio de Rodalies en su globalidad, pues un servicio, digamos, con mejores prestaciones que las que tiene actualmente para poder llegar más lejos, para extender, digamos, la primera corona más próxima a la ciudad, a la urbe, pues que esa corona se pueda ir estirando en cuanto a tiempos competitivos hacia la ciudad, buscando que esa movilidad, la movilidad en el fondo pues es, digamos, un deseo intrínseco a la persona, ¿no? El poderse mover, tener la libertad, ¿no?, de moverse por motivos de trabajo, por motivos de ocio, y que esa movilidad pues sea sostenible, que realmente la podamos atender, ante esa demanda creciente de movilidad, la podamos atender con un sistema que sea eficiente desde el punto de vista medioambiental. Déjame añadir una cosa sobre esto que se está diciendo, porque efectivamente que tenemos que construir una alternativa de futuro diferente al vehículo privado, y efectivamente que es un reto muy grande el ir pasando del vehículo privado, porque tenemos una cuota modal todavía muy alta en el vehículo privado y sobre todo en las zonas más rurales donde no hay una gran oferta de transporte público. Pero la forma de concretar eso lo estamos haciendo a través del plan de servicios ferroviarios. Ahí nos hemos marcado como el reto de ¿es posible plantearnos que tripliquemos los usuarios de Rodalies en el año 2050? ¿Qué sería necesario para poderlo hacer? Y cuando acabemos el estudio podremos responder a la pregunta de si haciendo obras en el tiempo que implica, que ya sabéis que las obras en el servicio ferroviario implica mucho tiempo entre que haces los estudios, los proyectos y licitas y haces las obras, ¿no? Ahí responderemos a esta pregunta. Si no podemos obtener el valor que queremos, lo complementaremos con el autobús. Por tanto, eso no, aunque no pudiéramos llegar a una demanda deseada, acabaremos complementando aquello que haga falta con el autobús para poder ir haciendo la reducción del vehículo privado, que es el objetivo de esta década, ¿no? Vamos a tener que ir terminando ya, pero sí que os quiero plantear, bueno, a ti, Carlas, en concreto, ¿qué es lo que esperan los usuarios para este 2026 de mejoras en el sistema de la red de Rodalies? Hombre, yo creo que una cosa importante es que la paciencia de los usuarios está bastante al límite. Entonces, sobre todo, pues según qué usuarios, pues yo creo que están esperando mucho tener mejoras en el servicio del día a día, en las mejoras de la puntualidad, en mejoras de la información, de la accesibilidad, a todas estas cosas. Pues yo creo que los usuarios están esperando que haya pues mejoras palpables, pero
pero ya, porque llevamos mucho tiempo de que el servicio, sobre todo en los últimos 2 años prácticamente, pues la calidad, la percepción del usuario es que la calidad ha bajado por el tema de las obras principalmente, por un tema del material que ya está bastante obsoleto, pues por toda esta serie de circunstancias, toda esta serie de problemas. Y yo creo que el usuario sobre todo espera pues que en 2026 haya este cambio de tendencia y que vuelva a poder confiar en un sistema de transporte masivo tan importante como es Rodalies. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que es importante. Y solo quería apuntar una cosa que hemos comentado ahora con Susi, aparte de este tema, el tema del plan de servicios, importantísimo. Ha comentado una cosa que me ha gustado mucho porque desde la PTP hace muchos años que estamos diciendo que es que el servicio tiene que condicionar la infraestructura y no al revés. Llevamos mucho tiempo que decimos, bueno, ahora hemos mejorado esto, podemos hacer este servicio. No, es que el enfoque tiene que ser distinto, tiene que ser, tenemos una necesidad de movilidad, con esto podemos, esta necesidad la cubrimos con este servicio y para dar este servicio necesitamos estas infraestructuras. Yo creo que desde la PTP es el enfoque que tiene que ser correcto para poder planificar la movilidad a largo plazo. Oyendo a Carlas, un compromiso para el año 26, que sea factible. Seguir trabajando es obvio, pero sí la implementación de medidas a corto plazo que incidan mucho en lo que es la información y trabajar en la mejora de la fiabilidad y que las mejoras más significativas irán viniendo poco a poco. El año que viene empezarán a llegar nuevos trenes, con lo cual ya es una mirada de cara a ese medio plazo al que hemos referenciado en muchas ocasiones durante esta mesa. Susi. ¿Puedo hacer una aportación libre? Por supuesto. Perfecto. A mí me gustaría hacer entender a la gente que las mejoras en Rodalías no serán de hoy para mañana y yo creo que será una mejora continua. Y el problema que tienen las mejoras continuas es que prácticamente no se notan, porque te vas acostumbrando a lo que pasó ayer y ya lo das como normal. Entonces, yo creo que será una mejora continua y, por tanto, no generar aquella expectativa al usuario de que el año que viene notarán un gran cambio, porque yo no creo que será así. Será esta mejora continua que es la que nos permite ir llegando a un servicio de mejor calidad. Luis. Desde la oficina técnica, el compromiso y la voluntad para el próximo año es encontrar para cada actuación que afecte al servicio ferroviario el mejor punto de equilibrio entre la construcción y el servicio. Y ese punto de equilibrio se tiene que estudiar en cada caso, porque no es lo mismo una línea con un servicio de alta frecuencia, donde el servicio tiene más peso que la construcción y quizá haya que penetrar más la construcción, que un servicio en una línea donde haya baja frecuencia y entonces sea la inversa, sea la construcción la que realmente pues, pueda ganar más al servicio. Buscar un punto de equilibrio en cada caso y que sea el mejor posible. Bueno, pues ánimo con vuestra tarea, suerte. Esperemos que los ciudadanos y las ciudadanas vayan viendo, aunque sea así poco a poco, una mejora que permita recobrar la confianza en el sistema. Y lo dicho, Luis, Susi, Antonio, Carlas, muchísimas gracias por haber estado aquí. A vosotras y vosotros que nos estáis viendo, muchísimas gracias. Y recordad que gracias a vuestras aportaciones, gracias a vuestro apoyo a InfoLibre, podemos celebrar foros como este que además hemos llevado a cabo con el apoyo de Renfe. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias.